Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Qué alegría y qué bendición poder estar aquí, poder disfrutar de su presencia gloriosa y sublime. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Mientras usted ubica el pasaje, me permito saludar a los hermanos miembros del honorable consistorio de ancianos que están aquí, a los cuerpos directivos de los distritos 9, 22 y del distrito 15, a todos los pastores con sus familias. Qué alegría podernos encontrar en este hermoso evento, a esta hermosa iglesia. Hermano, lo más hermoso que tiene la tierra es la iglesia del Señor. A los amigos que están aquí, decirles bienvenidos, y también dar gracias a Dios por los hermanos Devia que han, más que todo, hermano Edgar y ahora con su sobrino, durante todo este tiempo han bendecido la iglesia con sus canciones. Y quiero también aprovechar el momento para agradecer por todos los hermanos que ayudan en este evento. Detrás de este evento hay una cantidad de hermanos, obreros silenciosos, que a veces los nombres uno no los conoce, pero están allí sirviendo al Señor. A todos ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Y también agradecer a las personas que han hecho posible que nos presten la consecución de este lugar. No es fácil, pero gracias a Dios hay personas a quienes Él usa para bien de su pueblo y para bien de la iglesia. Así que para todos ellos nuestra gratitud y decir que oramos a Dios por esas personas que nos ayudan. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Grite conmigo: gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad. Y vamos a hablar esta noche de el por qué y el para qué del evangelio. El por qué y el para qué del evangelio. Cuando hablamos del por qué, estamos utilizando una conjunción que se utiliza para explicar las razones, motivos o causas. O sea que cuando hablamos del porqué del evangelio, vamos a hablar de los motivos, de las razones, de las causas del evangelio. Y cuando utilizamos el término para qué,
es una locución interrogativa que se utiliza para presentar propósitos, finalidad u objetivos. Así que vamos a hablar de las razones del Evangelio y del propósito y de los objetivos del Evangelio. Y quiero empezar diciéndoles a todos que el Evangelio no es simplemente una filosofía. El Evangelio no es una simple ideología. El Evangelio tampoco es una religión, porque el término religión viene del latín religare, que significa el intento o esfuerzo del hombre para volverse a ligar con Dios. Y eso para el hombre es imposible. El Evangelio no es eso. Y el apóstol lo declara con claridad y dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de algo mucho más glorioso y de algo mucho más extraordinario. Entender qué es el Evangelio para nosotros los creyentes y para nosotros los que anunciamos este mensaje es fundamental. Tener claro qué es el Evangelio. Y hermano, permítame dirigirme primero a usted. Usted no está creyendo simplemente algo que porque le enseñaron sus padres o porque le plació, le gustó. No, el Evangelio va más allá. El Evangelio es la potencia de Dios que produce salvación. Y el término salvación significa liberación. Así que cuando usted y yo creímos al Evangelio, fuimos salvos, fuimos libres del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. El Evangelio es el centro del cristianismo. El Evangelio es el tema central de nuestra predicación. Y el Evangelio es el mensaje que ha cambiado millones de vidas, incluyendo la nuestra. Porque si usted y yo somos esta noche honestos, tenemos que decir que nuestra vida cambió a partir del momento cuando el Evangelio llegó a nuestra vida. Le prestamos atención, lo recibimos, el Evangelio se encargó de cambiar nuestra vida. ¿De dónde nace el término evangelio? El término evangelio proviene del griego evangelion, que significa buenas noticias o anuncio que produce gozo y alegría. Y lo utilizaban en el mundo greco-romano, en tiempos de Jesús y en tiempos de los discípulos. Se utilizaba el término evangelio para anunciar el nacimiento o entronización de un nuevo emperador, para anunciar las victorias militares y para declarar el inicio de una nueva era de paz. Los primeros cristianos utilizaron entonces el término evangelio para proclamar que había nacido un rey, que ese rey había venido y había derrotado al pecado, al diablo y a la muerte, había resucitado y que había dado inicio a una nueva era, la era de la verdadera paz con Dios, la era del reino de Dios sobre la tierra.
Lo tomaron para anunciar que Jesús es el Señor y no el César. Que la buena noticia no era que había un nuevo César, sino que la buena noticia era que había un Salvador, que era Cristo el Señor. A Jesús sea la gloria. Así que el término evangelio, según la Biblia, es la buena noticia que Dios tomó la iniciativa de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelio es la buena noticia que un día Dios tomó la decisión de venir a esta tierra. En el libro de Isaías capítulo 52, el verso 5 y 6 dice: ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. Por tanto, dice el verso 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Por esta causa, dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El evangelio entonces es la buena noticia que el Dios eterno decidió venir a esta tierra a restaurar, a salvar, a liberar al hombre que se había vendido sin precio, se había entregado al pecado. El evangelio es la buena noticia que Dios vino, se manifestó en carne, que entró a esta tierra. El evangelio es la buena noticia, es la respuesta de Dios ante la caída, la desgracia y el sufrimiento y el destino eterno al cual el hombre quedó condenado en el momento que pecó. Porque es que a veces nosotros pensamos, hermanos, que el evangelio es solamente cantar, pero el evangelio va más allá. Cantamos en razón de una obra milagrosa que Cristo hizo en nosotros. Cantamos y adoramos en razón del milagro salvador de Cristo a nuestra vida. Por eso el evangelio es la buena noticia que Jesús, siendo inocente, tomó el lugar suyo y mío, que sí éramos culpables, que sí habíamos pecado, y Él tomó su lugar y el mío, recibió el castigo que nosotros merecíamos para que fuésemos librados del pecado y de la muerte, como lo dice Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, el verso 22 al 24. Y mire lo que dice, hablando de Jesús, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios, gloria a Dios. El evangelio es la buena noticia de la acción salvadora de Dios en la historia, realizada plenamente por Él. Ahora que estemos mirando lo que produjo el pecado, usted se va a dar cuenta de esta razón. Por este motivo es que la obra redentora de Cristo, llevada a cabo en el Calvario y comunicada a nosotros a través del evangelio, reconcilia, establece su reino en nosotros, ofrece perdón de pecados, comunión y amistad, nueva vida y esperanza eterna a todo aquel que cree el evangelio. Ahora, el porqué del evangelio. Todo lo que le he mostrado
buenas noticias, la obra de Cristo, el alcance de su obra. Todo eso es en razón del problema en el cual el ser humano entró el día que pecó contra Dios. Por eso, para entender la importancia y la trascendencia del evangelio, es necesario tener muy clara la magnitud de las consecuencias del pecado, ya que a veces hay personas que creen que el evangelio solo produce beneficios temporales. Gracias a Dios por la sanidad que trae el evangelio. Gracias a Dios por la bendición económica que trae el evangelio. Pero el evangelio trae más que sanidad para el cuerpo. El evangelio trae más que bendición económica. El evangelio trae la paz con Dios que el hombre necesita. Aleluya. Por eso los predicadores y nosotros los que anunciamos, usted hermano que anuncia el evangelio, anúnciale el evangelio completo a las personas. No les predique primero los beneficios temporales, predíquele los beneficios del alma, los beneficios eternos, que lo demás viene por añadidura. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cuando entendemos lo glorioso y abundante del evangelio de Jesucristo, entonces vamos entendiendo bien el por qué era necesaria esa obra y esa manifestación de Dios en carne. Porque Dios no lo hizo para simplemente aparecer como un actor de la humanidad. No lo hizo como para entrar a actuar en medio de la humanidad. Dios lo hizo porque había una necesidad. Si Él no lo hace, usted y yo no estaríamos aquí. Si Él no lo hace, usted y yo estaríamos perdidos, como predicaba el hermano Fernando esta mañana, esta tarde. Y hay algo que es bueno que usted y yo tengamos en cuenta. Nuestro Dios es amor. Amén. Creemos que nuestro Dios es amor. Creemos que nuestro Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que Dios es justo. Y algo que no debemos pasar por alto es que Dios no está determinado a pasar por alto el pecado. Así como Dios es amor, también es justo. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que el juicio de Dios es justo. Así que si bien Dios es amor, si bien Dios es misericordioso, también es verdad que Él es justo, Él es santo, Él es puro, aborrece el pecado y no tolera el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el pecado entonces? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Permítame explicarle algo. El pecado no es simplemente una contravención. El pecado no es una simple falta. Tampoco es tener una mentalidad negativa o simplemente una relación rota, como a veces nos lo quieren explicar. El pecado es mucho más grave que eso. Usted una contravención la arregla fácilmente, pero el pecado no. Y permítame entrar y definirle de una vez. El pecado es el rechazo del hombre al derecho y a la autoridad que Dios tiene como el creador, que Dios como creador tiene sobre sus criaturas. El pecado es la decisión de vivir independientes de Él. Así. ¿Y dónde nace esto? ¿De dónde viene? Dice la Biblia que Dios nos creó. La gente y la filosofía trata de
desvirtuar esto diciendo no somos creación de Dios, por eso no necesitamos obediencia ni respeto a ningún ente espiritual. Y entonces procuran decirle tú eres fruto de la evolución. Pero dijo alguien, se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Así que por más que el hombre y la filosofía quiera tratar de demostrar que el ser humano es fruto de la evolución, todas las evidencias muestran que el ser humano ha sido creado, que tiene un creador, que el ser humano tiene un dueño. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, dice el salmista, y ovejas de su prado. Así que Él es nuestro creador y como creador tiene el derecho sobre nosotros. Él nos creó y nos dijo cómo debíamos de vivir. Él nos creó y nos dijo qué debíamos de hacer. Pero Adán y Eva un día tomaron la decisión de rechazarlo. Un día Adán y Eva tomaron la decisión de irse, de abandonar a Dios. Pero hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Dios hizo al hombre. Dice la Biblia que lo formó. Y después de haberlo formado, le entregó autoridad. Le dio autoridad sobre la creación. Le dijo señorece sobre la naturaleza, sobre las aves de los cielos, los peces de la mar. Lo entregó y le dijo domine, guíe, dirige, administre. Pero cuando llegó el tentador, Adán y Eva olvidaron que eran creación, que Dios les había delegado autoridad. Y mire, Dios es tan bueno que para que no se le olvidara a Adán y Eva que ellos eran creados y deberían manifestar obediencia, les puso un árbol en el huerto. Cada que ellos miraban el árbol se acordaban que debían de obedecer. Y eso se lo dijo Eva a la serpiente cuando le dijo de todos los árboles del huerto podemos comer. Pero hay uno que Dios dijo que no. Ellos tenían claro ese mandamiento, pero se dejaron engañar. Y mire, hermano, más que un engaño, la decisión que ellos tomaron no solamente significó un acto de desobediencia, significó un acto de rebeldía, un acto de rechazo, un acto de abandono de Dios y un acto de desobediencia total a Dios. ¿Usted qué pensaría si usted tiene un hijo y usted le entrega todo para que él lo dirija, lo gobierne? Pero de un momento a otro su hijo llega y lo desconoce a usted, se rebela contra usted, le dice no lo reconozco como padre, yo hago lo que quiero, es más, yo quiero ser más que usted o quiero ser como usted. ¿Cómo se sentiría usted? Eso fue precisamente lo que hizo Adán. Eso es lo que es el pecado. Por eso, mi hermano, mi amigo, ese pecado, esa rebeldía, ese rechazo, ese desprecio por la autoridad de Dios y la dependencia de Dios trajo consecuencias. Y la primera consecuencia es que eso rompió la comunión con Dios. Y apenas se rompió la comunión con Dios, el hombre quedó a la deriva. Y entonces apareció el miedo, apareció la vergüenza, apareció el dolor, aparecieron tantas cosas que no solamente vinieron sobre Adán, sino sobre toda la descendencia. A veces la gente dice, si Dios existiera, ¿por qué sucede todo esto? Y no se dan cuenta, mis amigos, que las cosas que suceden, Dios no tiene la culpa. Tiene la culpa el hombre que toma las decisiones equivocadas. Porque cuando usted lee el libro del Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, usted va a entender que Dios hizo todo lo bueno. Dios preparó todo lo bueno para el hombre.
Pero el hombre es el que tomó esas decisiones equivocadas, se rebeló. Y entonces, mire, esa rebelión trajo como consecuencia varias cosas. Primero, que el hombre perdiera esa comunión con Dios. Desde ahí el hombre tiene un vacío en el alma que tiene la forma de Dios. No lo llena, ese vacío no lo llena el dinero, no lo llena la fama, no lo llena el placer, no lo llenan las drogas, no lo llena nada. El ser humano tiene un vacío en el alma que el único que lo puede llenar se llama Jesucristo, con su poder glorioso a través del Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Miren, hermanos, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Dios ejecutó su juicio y su sentencia. Su comunión con Dios se rompió. Sus mentes se llenaron de confusión. Aparecieron sentimientos de miedo y de vergüenza. Sus almas perdieron el privilegio de la dulce comunión con su Creador. Y aparecieron tres tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Y lo más grave es que no solamente eso fue para Adán, eso vino para todos. Pablo dice a los romanos que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre pasó a todos, vino como consecuencia para todos. Así que, mi amigo, si usted esta noche está aquí y vive en el pecado, permítame decirle, usted está en esa condición. La buena noticia es del Evangelio esta noche, que Cristo vino, que el Dios eterno vino a hacer una obra perfecta en el Calvario para que su alma no se pierda. Mi hermano, la buena noticia para nosotros es que hoy estamos aquí, tenemos vida nueva, tenemos paz en el alma, tenemos libertad, tenemos esperanza, porque Cristo a través del Evangelio un día llegó a nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, teniendo en cuenta lo que es el Evangelio, lo que es el pecado y las consecuencias del pecado, entonces nos queda más fácil entender para qué el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano busca muchas formas y maneras de librarse. Una de ellas es la religión. Busca librarse a sí mismo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. El ser humano busca a través del dinero, a veces a través de las buenas obras. Pero el Salmo 49 dice, que la redención del alma es de gran precio y no se logrará jamás. Si se reunieran todos los dineros del mundo para dar el rescate por el hombre, no sería posible, porque la redención de una persona es de gran precio y por sus propios medios no lo logrará jamás. Y ante esa condición, con el ser humano perdido, condenado a muerte, esclavo y sin esperanza, es que el Dios eterno dijo: yo mismo iré y los salvaré. Por eso es que apareció la manifestación de Dios en carne. Porque Dios, viéndote a ti y viéndome a mí rumbo al infierno, en la línea rumbo al infierno, Él se vino a salvar, se vino a liberar. Porque en esta tierra no había nadie, no hubo nadie que llenara los requisitos. Se necesitaba alguien que quisiera morir por el hombre. Y muchos que a lo mejor lo quisieran hacer.
Pero se necesitaba que esos que quisieran morir en lugar del hombre nunca hubieran pecado. Y usted le mira a Noé, el hombre que le creyó a Dios y construyó el arca, pecó, se embriagó. Usted mira a Abraham, el padre de la fe, pecó por falta de fe. Usted mira a Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, un día se llenó de ira. David, el hombre más fuerte, un día pecó por debilidad. Salomón, el hombre más sabio, pecó por falta de sabiduría. Así que no había nadie que llenara el requisito que nunca hubiera pecado. Además se necesitaba que ese que quisiera morir no solamente viniera y muriera, sino que resucitara para vencer. Tenía que vencer al pecado, vencer al diablo y vencer la muerte. No había nadie. Entonces Dios dijo: yo mismo iré y lo salvaré. Y vino, se vistió de carne, nació como nacemos todos los humanos, vivió. La ventaja es que vivió sin pecado, del único que la Biblia dice da testimonio, y la historia da testimonio. Es más, la gente, los filósofos dicen que Jesús fue un hombre bueno, dicen los filósofos, y la Biblia dice que él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y cuando el diablo le salió al paso para tentarlo, Jesús lo reprendió y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando Satanás le dijo: si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús lo reprendió, lo enfrentó con la palabra. Jesús le dijo: escrito está. Y quiero aprovechar esta noche para decirle algo, hermano. Usted nunca procure convencer al diablo. Al diablo no se convence, al diablo se resiste en el nombre de Jesús. A veces, mire, usted sabe por qué Eva llegó donde llegó: porque escuchó a quien no debía escuchar y quiso convencer a quien no debía convencer. Al diablo se resiste. Jesús lo enfrentó y lo venció. El último enemigo que le quedaba por vencer era la muerte, y Cristo murió. Y como escuchábamos en las horas de la tarde, al tercer día fueron a buscarlo, y el ángel le dijo a María y a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y Jesús dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, y aquí que tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que este Jesús es nuestro Salvador. Vino a resolver el problema del pecado, pagó el precio. Por eso el evangelio es eso, mi hermano. El evangelio es la buena noticia, que el precio que tenía que pagar usted lo pagó Cristo el Señor. El evangelio es la buena noticia, que Cristo murió por usted y por mí. El evangelio es la buena noticia, que Jesús se entregó por usted y por mí. Así que usted y yo esta noche en Cristo estamos libres. En Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos perdón. En Cristo fuimos reconciliados. En Cristo fuimos perdonados. En Cristo fuimos añadidos a la iglesia. En Cristo, como dijo Pablo, en Cristo estamos completos. Eso es el evangelio. Aleluya. Por eso mi hermano, ame a Cristo, ame su evangelio. Permanezca en Cristo, permanezca en el evangelio. Enseñe, predique el evangelio. Tenga cuidado, porque en este tiempo hay muchos evangelios.
Y unos evangelios que simplemente buscan entretener, unos evangelios que simplemente buscan que el ser humano se sienta bien. Pero el evangelio, más que buscar que el ser humano se sienta bien, el evangelio es poder de Dios para salvación, para liberación del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. El evangelio es el poder de Dios para darle vida eterna a todo aquel que lo cree y lo recibe. Y permítame hacerle una invitación final a usted, hermano. Por favor, permanezca en este evangelio. Permanezca en este evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación. El evangelio no busca, escúcheme bien, el evangelio no busca entretener. El evangelio busca salvar. Usted está en el verdadero evangelio. Por eso ame este verdadero evangelio. Permanezca en este verdadero evangelio. Porque el permanecer en este verdadero evangelio le asegura a usted, le asegura la vida eterna. Amén. El que persevere hasta el fin, dijo Jesús, este será salvo. Pero también una invitación para los amigos esta noche. Quiero decirle que el evangelio es la buena noticia de que esta noche, si usted cree esta palabra, sus pecados van a ser perdonados. La buena noticia es que las cadenas del pecado pueden ser rotas para usted. La buena noticia es que esta noche usted puede ser libre de cualquier atadura. La buena noticia es que usted esta noche puede comenzar una nueva vida. La buena noticia es que Jesucristo está aquí y lo quiere salvar. La buena noticia es que usted de aquí se puede ir siendo una persona nueva. ¿Sabe que por eso es que estas convenciones y estos eventos son tan especiales? Porque marcan para muchas personas un antes y un después. Si hay una persona esta noche que quiere, allá en la gradería o donde está, creer, decide creer, y puede decir esta noche unas palabras sencillas, decirle: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que te he ofendido, pero también creo que tú viniste a morir por mí en el Calvario. Por eso te entrego mi vida, perdona mis pecados. Le aseguro que si usted hace esa oración sencilla, esta noche donde esté va a ser libre del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Le aseguro, se va a ir de aquí siendo una persona nueva. Porque eso es el evangelio. Y eso es lo que pasó en nosotros. En nosotros eso es lo que pasó. Usted nos ve hoy a nosotros bien vestidos, con saco y corbata, y usted creerá que todo el tiempo fuimos así. No, Señor. Nosotros éramos como usted, y tal vez peores, en unas condiciones peores. Pero gloria a Dios por el día que nos predicaron este glorioso evangelio. Gloria a Dios por ese momento. Entendimos, ese día entendimos que había esperanza para nosotros. Entendimos que Cristo es el único que podía salvarnos. Porque de paso, amigo, quiero decirle eso: no hay nadie más, no hay nadie más que pueda salvarte. La religión no puede, el dinero no puede, los medios humanos no pueden. Ignorar, decir, al fin y al cabo, cuando me muera voy a darme cuenta. Mi amigo, es simplemente
caminar rumbo a un precipicio. La Biblia cuenta la historia de un hombre que murió y 5 segundos después de la muerte se dio cuenta que estaba perdido. 5 segundos después de la muerte, dice la Biblia, se halló en tormento. Y aunque quiso después de la muerte resolver el problema, le dijeron: ya no hay esperanza. Y entonces dijo: permite entonces que Lázaro vaya y le predique a 5 hermanos que tengo para que no vengan a este lugar de tormento. Y dice la historia que le dijeron: allá tiene predicadores, allá está Moisés, allá están los profetas. Mi amigo, la realidad de la condenación es clara. La condenación es real. La vida sin Cristo es triste y es dura. La vida sin el Evangelio se sufre. Y lo más triste de todo es que conduce a una eternidad sin Dios. Pero ¿por qué vivir así? ¿Por qué caminar así? Si Cristo esta noche te dice: yo te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué perderse? ¿Por qué perderse? Si Jesús se entregó por usted. Solo resta que esta noche usted decida entregarle su vida a Jesucristo. Mis hermanos, permítanme invitarles a estar de pie. Y quiero invitarles a 3 cosas. La primera: da gracias a Dios por el Evangelio. Qué bueno que esta noche puedas recordar la obra que Cristo hizo en tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo te alcanzó Él por su gracia a través de su Evangelio? Y dale gracias esta noche. Como cantábamos, si no hubiera sido por el Señor, tu alma se hubiera perdido. Dale gracias. La segunda: decide anunciar este Evangelio a todos. Dile a todos, mientras vivas, por donde pases, diles a todos que Cristo Jesús es el único Salvador. Dales la buena noticia, que hay un Salvador que se llama Cristo el Señor. Y la tercera: si ahí a tu lado hay un amigo y él quiere entregarle su vida a Jesucristo, dile: yo voy a orar contigo. Desde aquí no los podemos ver ni invitarlos a que vengan aquí, pero ahí están a tu lado. Ora por un amigo, ora por un familiar que tienes ahí a tu lado, y dile al Señor: Señor, aquí está mi familiar, aquí está mi amigo, aquí está mi vecino, te ruego que lo salves hoy. Levanta tus manos. Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche. Gracias por el Evangelio. Gracias por esta buena noticia que un día llegó a mi vida. Gracias. Gracias porque este mensaje transformó mi vida, transformó mi hogar, mi familia. Gracias porque este mensaje me dio razones para vivir. Gracias porque este mensaje me dio una nueva vida, me llenó de paz, de gozo y alegría y de esperanza. Señor, ayúdanos a todos para anunciar, para decirle a todos los que más podamos que hay vida, que hay esperanza, que no es verdad que todo está perdido. No, para decirle a la sociedad antioqueña, para decirle al mundo que nos rodea, que hay un Salvador, que hay alguien
que los ama de verdad con un amor inigualable. Y te ruego por los amigos que han oído esta palabra, trata con ellos. Permíteles entender, oh Dios, que esta noche es una noche especial para ellos, que esta noche es noche de salvación.